Bueno, muy buenas tardes, o bueno, dependiendo ya de la hora. Compañeros, un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Eh, digamos que este video es una grabación repetida, ya que el día miércoles, cuando tuvimos nuestro encuentro en seminario, tuvimos un pequeño accidente desde el punto de vista de que la batería estaba muy agotada, se nos cortó y entonces no hizo la grabación como debería de ser. Entonces, digamos que vamos a este nuevo video donde hacemos vamos a repetir lo que hicimos aquel día, entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a comenzar entonces con las modalidades de trabajo de grado, ¿cierto? En esas modalidades de trabajo de grado, la intención es que ustedes conozcan cuáles son las diferentes modalidades de trabajo y ustedes puedan escoger una de ellas. En esta sesión solamente vamos a enfatizar específicamente en dos de ellas, porque en seminario de investigación la idea es que ustedes presenten un anteproyecto basado en esas propuestas. Entonces, para ello tenemos lo siguiente. Digamos que la primera modalidad de trabajo de grado tiene que ver específicamente con la vinculación laboral por proyecto. Esto tiene una relación directa desde cuando cualquiera de ustedes está vinculado a una empresa y lo que va a desarrollar es un proyecto en esa empresa. Y eso también es considerado como una práctica empresarial. Entonces, usted está vinculado o no está vinculado. En cualquiera de los dos casos, se deja el proyecto como una cuestión de aporte para la empresa. No requiere un convenio ni un contrato de aprendizaje, o sea que si usted está vinculado a la empresa, trabaja en esa empresa, pues obviamente no requerimos entonces de ese convenio o ese contrato de aprendizaje y no requiere de ARL. Una cosa muy importante es que en esta vinculación, cuando usted está vinculado a la empresa, ese proyecto lo tiene que realizar en funciones totalmente diferentes a las que usted está ejerciendo. No puede ser en el puesto de trabajo las funciones que actualmente esté ejerciendo, debido a que la idea es que ustedes propicien unos ambientes diferentes para la generación de este trabajo de grado en otras áreas. Pues la idea es esa. La segunda es práctica profesional o práctica empresarial. Entonces, no están trabajando con nadie, quieren hacer la práctica empresarial o profesional. Entonces, allí deben de cumplir unas funciones, ¿cierto? Y el cumplir esas funciones implica estar subordinado, rendirle cuentas a alguien y cumplir horarios. En este caso, las funciones son asignadas por la empresa, muy diferente a la modalidad anterior. Entonces las funciones son asignadas por la empresa, pero estas funciones tienen que ver con el campo administrativo. Deben ser muy enfáticos en este tema. La idea es poder validar el conocimiento que ustedes adquirieron en la universidad frente a lo que van a desarrollar en esa práctica empresarial. No pueden desarrollar cosas totalmente diferentes a lo que ustedes estudiaron. Este se formaliza a través de un convenio o un contrato, requiere riesgos profesionales y esto debe ser reportado ante el centro virtual de prácticas, pero esto lo deben hacer específicamente ya cuando pasen esta materia que se llama seminario de investigación. Estas dos modalidades que acabamos de mencionar, pues no las vamos a desarrollar dentro del curso, pues obviamente porque esto se llama seminario de investigación y la idea es que ustedes aprendan a formular un proyecto. Práctica social, que es la tercera. La práctica social
tiene que ver específicamente con ejercer o desarrollar un proyecto en una ONG, en una cooperativa, en una asociación, una fundación, etcétera, etcétera. Entonces aquí dos maneras, como proyecto independiente o como proyecto dependiente. Si es independiente, o sea, si usted busca la empresa, en esa empresa usted detecta una empresa, desarrolla el proyecto, se requiere una carta de la empresa donde le den a usted los debidos permisos para desarrollar ese proceso. Si es de manera dependiente es porque usted está vinculado a esa fundación, asociación o ONG. Allí debe cumplir funciones, horarios y está subordinado, ¿cierto? Esa práctica social cumple las mismas funciones que si fuera una práctica profesional. O sea, las funciones tienen que ser netamente administrativas y requiere un convenio o un contrato de aprendizaje. O sea, que esta práctica social por proyecto dependiente se comporta igual que una práctica profesional o empresarial, que requiere contrato y debe ser reportado al centro virtual de prácticas. Allí se formaliza básicamente el 75% de un salario mínimo, por eso se le llama práctica empresarial. Muy bien, de estas tres, ninguna va a ser, digamos, desarrollada en seminario de investigación. Ustedes lo hacen después de que pasan la materia. ¿Eso qué significa? Que es que voy a desarrollar un anteproyecto, entonces me va a servir como práctica social para cuando matricule el proyecto de grado. Sí y no. Puede que le toque empezar desde cero o puede que la información que haya desarrollado en el anteproyecto le sirva para presentar el proyecto final en prácticas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Lo otro es la práctica investigativa. Aquí nos vamos a concentrar mucho estas 8 semanas. En esa práctica investigativa, entonces, dos formas de hacerla. Es una investigación, o hace una investigación con la universidad o lo hace de manera independiente. Si se hace con la universidad requiere aprobación de la universidad, no requiere contrato, pero sí debe estar vinculado al semillero de investigación. Yo soy el coordinador del semillero de investigaciones Management, entonces ustedes se inscriben conmigo si quieren ser auxiliares de investigación de la facultad y miramos a ver si hay disponibilidad para que ustedes se desempeñen como auxiliares dependiendo del banco de proyectos que tiene la institución. Debe ser aprobado por el encargado o el líder docente o el líder de la investigación. Si es de manera independiente, entonces ustedes buscan una problemática en una empresa cualquiera, etcétera. Son investigaciones libres, no necesitan contrato y no necesitan convenio y deben enfocarse en las líneas de investigación que tiene la universidad. Estas líneas de investigación son marketing, contabilidad o finanzas, prospectiva de futuros, está teletrabajo, está la línea de emprendimiento. Entonces estas son las líneas. Esta investigación debe estar enfocada específicamente en esas líneas, no se pueden salir de ellas. Y lo otro es el plan de negocios en emprendimiento, ¿cierto? Que también es de manera independiente, es asesorado por un docente del curso o el Centro Virtual de Emprendimiento. Y debe ser acorde al programa de formación, o sea, hace que si ustedes están estudiando administración de empresas, deben de formalizar planes de negocio en función de creaciones de empresa o puede existir que se quiera desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio y entonces también se puede establecer un plan de negocios en función del desarrollo de un nuevo producto o servicio que quiera lanzar una empresa X o Y. Básicamente estas son las explicaciones de una manera corta. Los que estuvieron en el encuentro hicieron las preguntas respectivas sobre estos temas. Entonces, creo que ya con esto complementamos el proceso, ¿cierto?
A manera de la segunda parte del encuentro, digamos que hablamos en función de la plataforma y lo que tienen que hacer como entrega, ¿cierto? Vamos a mirar plataforma, miremos a ver si lo tengo abierto. Entonces vamos a entrar a la plataforma y vamos a mirar qué es lo que ustedes tienen que entregar de este sábado de noche. Listo. Entonces, en ese sentido, compañeros, eh, vamos a comenzar explorando el curso desde el material complementario, o sea, en las actividades. Allí en las actividades se encuentra el material complementario donde está el manual de trabajos de grado, los formatos según la tipología de trabajos de grado que ustedes van a escoger y las normas APA. Entonces nos vamos a concentrar inicialmente en los formatos de modalidades de trabajo de grado. Vamos a descarguemos el de empresarismo y el de investigación. Descarguemos el de investigación. Solamente con darle clic él los descarga. Y el de investigación. Muy bien. Vamos a descargar también el manual de trabajos de grado. Vamos atrás. Las modalidades de trabajo de grado. Y yo creo que con esto tenemos. Después les explico el tema de las normas. Entonces vamos con el primer formato. Este primer formato hace relevancia con modalidad de temas de emprendimiento, ¿cierto? En él se establece primero que todo una identificación del problema. Allí deben hablar expresamente de cuál es la problemática de un mercado, del mercado, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los afectados? ¿Dónde se desarrolla y dónde ocurre? Luego venimos a una justificación, que enseguida les explico en profundidad el tema de la justificación. Después de la justificación viene el objetivo general y específicos. Después del objetivo general y específicos viene la delimitación temporal y espacial. Y hasta aquí me van a entregar los que opten por plan de negocio con énfasis en emprendimiento. Aquí les dice un corto resumen de qué es lo que tienen que entregar, ¿cierto? Hay un corto resumen, entonces guíense por esta parte, ¿cierto? ¿Por qué no me voy a centrar en profundidad en este? Porque se van a dar cuenta que en el formato de investigación tiene los mismos puntos en esa primera entrega, solo que en un orden totalmente diferente. Entonces, me voy a concentrar en este y miren, por ejemplo, que acá comienza también con la problemática, pero para el formato de plan de negocio se tiene que centrar en un problema del mercado, en una necesidad latente del mercado. Entonces, muy contrario al tema de investigación, que el planteamiento del problema básicamente ustedes lo van a desarrollar en una empresa, lo van a desarrollar a lo mejor en una corporación, etcétera, etcétera. Pero entonces allí no se van a centrar en el mercado, sino en un problema interno de la empresa. Entonces ya no tienen que hacer descripciones de una necesidad puntual de un mercado, sino que tienen que hablar de la necesidad de la empresa. ¿Cuál es el problema que tiene la empresa en un área específica? ¿Cierto? Entonces hablan de esa necesidad, describen qué es lo que está pasando al detalle y esta descripción debe ser con sus propias palabras. Deben hacer una descripción de síntomas, causas y efectos negativos que se están generando a través del tiempo por no solucionar la problemática.
una cosa que quiero que tengan presente en este primer punto es que no me coloquen la solución en el problema. Haz que el problema es tal y vamos a solucionarlo de esta manera. No, solamente se debe colocar el problema. Deben hacer un ejercicio de escritura mínimo de una página, máximo de página y media de planteamiento del problema. Entonces, para que lo tengan presente. El otro punto que sigue después del planteamiento del problema para el formato de investigación es algo que se llama formulación del problema. ¿Listo? Que aquí lo están viendo ustedes, solamente que lo estoy transcribiendo como un título más para el anteproyecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan en este punto? En este punto ustedes cogen su hoja o su hoja y media de planteamiento del problema y sacan entre 3 y 4 ideas principales de lo que escribieron. Cuando ustedes sacan esas 3 o 4 ideas principales, entonces simplemente las convierten en preguntas. Les ponen un signo de interrogación al comienzo y al final, pero con conectores que verdaderamente llamen a las preguntas. ¿Cómo así? Hombre, ¿será? ¿Cómo se puede presupuestar? Estamos hablando de preguntas, entonces por eso estoy hablando de conectores. ¿Será? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, etcétera. El tema es volver esas ideas unas preguntas de investigación. Recuerden que mínimo 3 preguntas, máximo 4. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, pues digamos que entre el formato, miren que el formato de plan de negocios manifiesta una problemática, una identificación del problema o planteamiento del problema, y el formato de investigación también tiene planteamiento del problema. Este que es de plan de negocios no tiene formulación del problema, pero el de investigación sí tiene formulación del problema. Muy bien, en ese sentido, después de que se formula el problema, entonces viene algo que se llama delimitación de la investigación. Este viene en doble vía. Entonces, uno se llama delimitación espacial, que básicamente es decir la empresa o localidad dónde está ubicada. Una breve reseña histórica de la empresa, cómo nació, en qué va, para dónde va, cuál es su razón social, y cuando hablamos de su razón social es a qué se dedica, si es producción y comercialización, si es prestación de servicios, etcétera, etcétera. Carácter de la empresa, si es limitada, si es SAS, etcétera, etcétera. Sector económico al que pertenece, si es industrial, si es comercial, si es de servicios, si es social, si es de cultura, etcétera, en estos temas. Y una descripción general de las actividades principales. Omitan este tema de la composición de capital, que eso no es relevante para esta delimitación espacial. Lo otro es la delimitación temporal, que habla en función del tiempo. Ustedes conmigo tienen 8 semanas para entregar un anteproyecto y el proyecto lo desarrollan específicamente en 6 meses. O sea que una vez terminen conmigo, tienen 6 meses para entregar el proyecto. O sea, aquí en la delimitación espacial, ustedes deben de escribir: bueno, la duración del anteproyecto es de 8 semanas y se van a desarrollar las siguientes actividades, y las listas. Pero el proyecto de grado se demora 6 meses y las actividades que se van a desarrollar son las siguientes. Entonces, este formulario contiene el anteproyecto y el proyecto, este que estamos explicando, solamente que yo voy a llegar solamente hasta los recursos y cronogramas del proyecto. Hasta ahí llego yo en este curso. Más abajo entonces vienen resultados de la investigación, vienen conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. Eso hace parte del proyecto, que eso lo ven específicamente con otro asesor. Muy bien, entonces si se fijan, aquí viene
la delimitación de la investigación, pero si nos vamos para el formulario de plan de negocios, la delimitación de la investigación está mucho más abajo, ¿cierto? Entonces esto es simplemente una cuestión de orden. Esto simplemente es una cuestión de orden. Bueno, muy bien. En ese sentido, entonces vienen lo que es los objetivos generales y los objetivos específicos. El objetivo general debe hacer un llamado o debe incluir la idea principal de la problemática planteada. ¿Me explico? Entonces ustedes vuelven otra vez al planteamiento del problema, a su hoja o hoja y media de planteamiento del problema, y sacan la idea más relevante de esa escritura. Y entonces esa escritura la van a esa idea central la convierten en el objetivo general. Entonces, ¿qué hacen allí? Simplemente le ponen verbos en infinitivo como ar, ir, verbos como desarrollar, proponer, diseñar, etcétera, y buscan moldear esa idea principal en función de lo que verdaderamente se quiere hacer en el trabajo de grado. Que es que una de las ideas principales de la problemática es que el cáncer en los colombianos, especialmente el de pulmón, es uno de los más recurrentes debido a que es que los colombianos fuman demasiado. Entonces esa es una idea principal. Entonces, ¿cómo la convierto en objetivo general? Describir cuáles son los hábitos de consumo, especialmente en los colombianos, que tienen el hábito de fumar y sus implicaciones en su salud y sus implicaciones desde el punto de vista de la salud. Entonces miren que de esa manera convierto yo una idea principal en un objetivo general. Que estoy diciendo, describir cuáles son los hábitos de los colombianos, especialmente aquellos que son fumadores y sus implicaciones en su salud. Punto. Miren que ahí me quedó súper chévere ese objetivo. Simplemente es algo, por eso se llama objetivo general. ¿A qué es lo que verdaderamente se quiere hacer en el anteproyecto? Ahora, vienen los objetivos específicos. Entonces, en los objetivos específicos, ustedes van a tomar las 3 preguntas o 4 preguntas que hicieron en la formulación del problema, y esas 3 o 4 preguntas se van a convertir en los objetivos específicos, pero ya no a manera de preguntas, sino que le quitan el signo de interrogación, les ponen los verbos en infinitivo y se convierten en objetivos específicos. Entonces, miren que el objetivo general tiene una directa relación con los objetivos específicos, obviamente porque ambos salieron de la problemática. Esto es lo que tiene que ver con el objetivo general y con el objetivo específico. Viene un tema de justificación, que hasta aquí es donde llegamos a la entrega de este sábado de noche. La justificación, chicos, debe establecerse bajo 3 elementos principales. Uno es la importancia, el otro es la relevancia y el otro son los impactos. La importancia habla de por qué esta investigación o su investigación es importante, primero. Segundo, la relevancia habla de para qué sirve esta investigación. Entonces, ¿a quién le va a servir la investigación? ¿O cuáles son los parámetros importantes de por qué esta investigación va a servir para algo? Y cuando hablamos de impactos, estamos hablando expresamente de impactos positivos o negativos, pero desde una mirada económica, política, social, cultural, ambiental. Si ustedes tienen en cuenta estos 3 elementos,
el asunto es preguntarnos, bueno, pero la importancia para quién, la relevancia para quién y los impactos para quién. Entonces, si lo vamos a hacer en una empresa, entonces, ¿por qué es importante la investigación para la empresa? ¿Por qué es relevante la investigación para la empresa? ¿Y cuáles son los impactos positivos y negativos para la empresa? Pero no solamente eso, hay que hablar también del por qué es importante esta investigación para la Católica del Norte. ¿Por qué es relevante para la Católica del Norte y cuáles son los impactos para la Católica del Norte? Pero también hay que hablar de por qué es importante la investigación para los estudiantes que están detrás de ustedes. ¿Por qué es relevante la investigación para los estudiantes y cuáles son los impactos para los estudiantes? Y por último, ¿por qué es importante para ustedes como futuros profesionales? ¿Por qué es relevante? ¿Y cuáles son los impactos para ustedes como futuros profesionales? Entonces uno primero lo que hace en la justificación es medir la importancia, la relevancia y los impactos. Y luego agregarle entonces a quienes de alguna manera no impactar, sino quiénes son los implicados en el proceso. Entonces uno dice, bueno, es importante, relevante y impactante para la empresa, para la católica, para los estudiantes y para ustedes como futuros profesionales en tales cosas. Mi sugerencia, háganlo por partes, ¿cierto? Una buena justificación, entonces comienza primero con la empresa, después hablo de la Católica del Norte, después hablo en otro párrafo de los estudiantes y por último termino con ustedes como futuros profesionales. Entonces, hasta ahí llegamos. Entonces, si miramos, por ejemplo, el formato de plan de negocios, entonces la justificación, en vez de estar en vez de lo último que expliqué, pues básicamente después de la identificación del problema pasamos a la justificación. Entonces mire que aquí dice, se debe relacionar las situaciones por las cuales se debería implementar el proyecto en términos de dimensión económica, social, aquí les faltó obviamente cultural, política, etcétera, y la conveniencia para la comunidad, para los autores, o sea, ustedes como futuros profesionales, y justifique cómo su plan de negocios logrará mejorar o solucionar el problema identificado. Entonces ahí están las importancias, las relevancias y los impactos. Miren que es exactamente la misma vaina. Después de eso viene el objetivo general y específico, ya lo explicamos, y después de eso viene la delimitación temporal y espacial, que ya lo explicamos. Entonces, chicos, esto en cuanto a los dos formatos que vamos a utilizar. Recuerden que no vamos a utilizar los formatos ni de vinculación laboral, ni de práctica profesional, ni de práctica social. Eso los utilizarán ustedes en caso de que cuando ustedes pasen esta materia pues decidan hacer una práctica en cualquiera de las modalidades ya mencionadas y entonces lo tienen que reportar al Centro Virtual de Prácticas. El otro tema es el manual de modalidades de trabajo de grado, ¿cierto? Ese manual de modalidades de trabajo de grado explica un poco más a profundidad lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Vamos a buscar, por ejemplo, la modalidad investigativa. Vamos a ver si la encontramos. Práctica social, pero está un poco más arriba. Delimitación. Miren que aquí ya hay una descripción mucho más profunda de cada uno de los temas. La idea es que ustedes se guíen de esto para que puedan hacer una buena entrega según lo que les estoy pidiendo. Esta es práctica social. Desarrollo, vamos a ver dónde la encontramos, chicos. Tengamos paciencia.
Creo que puede ser fases, vamos a ver si es este. Esta es vinculación laboral. Este sí está más abajo. Sé que sí está un poco más abajo. Práctica social. Programa. Ustedes se fijan, casi todos tienen los mismos parámetros. Vale, aquí. Práctica investigativa, que son los formatos que vamos a utilizar. Entonces, miren, tiene el planteamiento del problema, la formulación, delimitación de la investigación, objetivo general específico y justificación, que es la primera parte que ustedes me van a entregar hasta acá, hasta la justificación, ¿cierto? Entonces, en esa medida, aquí más abajo explican a profundidad cada uno de los temas. Por ejemplo, en el planteamiento del problema, mírenlo acá. Ustedes miren que en el formato habla de necesidad, intervención, Entonces aquí dice, se identifica la necesidad, el problema o dificultad en el entorno a solucionar. La identificación debe definir si existe un problema, cuáles son sus elementos esenciales. O sea que hay que desglosar específicamente eso. Y después pasamos a la descripción. El estudiante describe el problema, donde debe presentar los antecedentes de estudio o teorías en las que se basa y los principios en los que se apoya el enunciado del problema, aclarando las personas, situaciones o causas. Miren que yo les había mencionado síntomas, causas, efectos, etc. Serán tenidas en cuenta o no, además incluir los hechos que sean importantes en la investigación. Entonces miren que ustedes lo único que tienen que hacer básicamente es leer estas recomendaciones y bajo estas recomendaciones ustedes construyen la descripción del problema o el planteamiento del problema. Por acá también dice cómo, qué debe contener la formulación del problema, pero recuerden que esto me lo deben hacer en forma de pregunta. Habla de la delimitación, de la investigación, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y cómo se debe plantear la justificación. Aquí dice, se deben entregar las razones de utilidad del estudio, o sea, para qué sirve, relevancia. Con otras palabras, es necesario argumentar a favor del estudio, qué utilidad o conveniencia, importancia tiene esta realización, ¿cierto? Lo que les había mencionado ahora. Respaldar la realización, deben de tener en cuenta. Entonces miren que aquí hay mucho más recomendaciones que ustedes pueden leer para que ustedes puedan tener mucho más claridad sobre lo que tienen que hacer. Muy bien. Esto en cuanto a la entrega que me tienen que hacer el sábado. Y hablando de entrega, mi recomendación es que en cuanto a la valoración, yo no voy a hacer valoraciones en cada entrega que ustedes me envíen. Esto para que no se me estresen, muchachos. La idea es que ustedes hagan una entrega, hagan 4 entregas, 3 parciales y una final. Yo voy a valorar específicamente la final. No voy a valorar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Entonces pasa o se confían, por ejemplo, muchos, que cuando se menciona este tema, entonces que al final hacen una sola entrega y cuando uno va a ir a revisar no cumplen las condiciones de las recomendaciones que se hicieron durante todo el curso. Entonces aquel
que vaya a ser una entrega final se arriesga enormemente a no pasar la asignatura, porque yo también tengo en cuenta esas entregas parciales. Para mí es muy importante hacerles realimentación del proceso, y entonces yo lo que coloco en la plataforma, y ustedes lo van a ver, son unos chulitos donde a mí me dice que usted hizo la entrega, que yo le hice las sugerencias y recomendaciones respectivas, y de acuerdo al comportamiento, porque es que cuando yo hago recomendaciones, ustedes me deben devolver nuevamente en la siguiente entrega las recomendaciones realizadas más lo que se debe hacer en esa siguiente entrega. Entonces, si usted no me hace entregas parciales, si me hace una entrega final, ténganlo por seguro que no voy a hacer una buena valoración. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Yo ya se los había mencionado en el encuentro el miércoles. Ustedes aprobaron la metodología, entonces no hubo inconvenientes alrededor de este proceso. Entonces aquí simplemente lo hago a manera de un recordéis. Otro tema ya para terminar es el número de personas por trabajo. Mínimo 1, máximo 3 es lo que nos permite la institución. Entonces, para que lo tengan presente, pueden formar solamente grupos de 3 personas para elaborar el anteproyecto. ¿Qué más tengo que decirles? Que se me olvide. Ya les hablé de las modalidades, les hablé de los formatos, les hablé del manual, les hablé de cómo vamos a valorar el curso, les hablé de la conformación de los equipos. No, simplemente que nos vamos a reunir cada 15 días y cada 15 días voy a dar recomendaciones para las entregas. Pues hace que la próxima semana no hay encuentro, sino hasta dentro de 15 días, y ese encuentro sincrónico especifica las recomendaciones para la segunda entrega, que es dentro de 20 días, ¿cierto? Aproximadamente. No, chicos, cualquier duda, cualquier inquietud, simplemente se comunican conmigo por el chat, por el celular, y yo con gusto les atenderé sus inquietudes. Agradezco entonces que hayan participado en el encuentro. Yo subo hoy mismo esta grabación, entonces para que lo utilicen como material de consulta. Si no es más, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo encuentro y estaré atento a sus novedades. Que estén muy bien y se me cuidan bastante.